Principio Dios estableció la familia. Desde el principio Dios proyectó una casa, un lugar tanto físico como espiritual. Él proyectó una familia. ¿Y por qué sería que Él la proyectó? La proyectó para que hubiese un refugio y un lugar seguro. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 1, 27 y 28, dice la palabra de Dios. Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Vemos entonces cómo desde el Génesis, desde el principio, Dios dispuso crear la familia. Dios dispuso que fuéramos hechos a su imagen. ¿Sabías tú que la única criatura que se parece a Dios eres tú? ¿Cuántos dicen amén? Los seres humanos somos las únicas criaturas que nos parecemos a Dios. Por eso dice la Biblia que somos hechos a su imagen y semejanza. No habla del perrito, ni del elefante, ni de ningún otro ser, sino de los seres humanos. Y dice la palabra de Dios, por esa razón, te digo algo, somos los únicos que podemos relacionarnos con Él. Por esa razón, porque somos hechos a su imagen. Entonces podemos relacionarnos con Dios. Y dice la Biblia, los creó como varón y hembra, hombre y mujer. Y dice, los bendijo. Dios bendijo el hogar, Dios bendice el matrimonio, Dios bendice la familia. Dice, los bendijo, vino una familia bajo la bendición de Él. Y dice, den fruto, multiplíquense y tomen el control de la tierra. Nos dio a los seres humanos autoridad. Desde el principio, entonces diga conmigo, Dios planeó el hogar, planeó la familia. ¿Para qué? Para que hubiese un sitio seguro, un refugio seguro, hubiese un lugar donde nos ayudáramos mutuamente, donde nos acompañáramos, donde construyéramos juntos, donde se levantaran hijos con la visión de Dios, donde hubieran principios, y en ese lugar poder levantar niños que se sintieran seguros y se pudieran sentir sanos en todas las áreas, levantarlos sanos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. ¿Y cómo es posible que pudiera darse tal refugio tan especial donde un niño puede crecer así? Precisamente basados en los principios de Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él enseña. Es posible que una familia que esté de acuerdo con Dios viva exactamente como Él quiere. Amén. Sin embargo, aunque es el deseo de Dios, aunque es el anhelo de Dios ese y el proyecto del cielo, ¿por qué se ve tantas veces lo contrario? ¿Por qué se ve que hay discordia, hay división, hay soledad, hay niños solos y hay tanto temor? Es necesario entonces que entendamos, sí, aunque Dios lo deseó así desde el principio, también desde el principio la familia ha estado expuesta a ser dividida, ha estado acechada, ha pretendido Satanás derribarla como sea. Por eso, tan necesario que pongamos la mirada en Dios, como cantábamos hace un momento y como oíamos al pastor. En la medida, podrán haber dificultades, pero si mantenemos nuestra mirada por encima de las dificultades en Jesús, podremos avanzar. Amén. En esta tierra hay oscuridad. Espiritualmente hablando, no es fácil levantar una familia, pero de la mano de Dios es posible. Amén. Entonces, por esa razón, vamos a tener en cuenta lo siguiente para afianzarnos en lo que dice la palabra de Dios. Como un punto uno, una familia sin Dios es como un barco a la deriva. ¿Cómo es un barco a la deriva? Imagínate tú eso. Un barco a la deriva es un barco en el cual la tripulación perdió el control. ¿Quién lo guía entonces? Es sometido al oleaje, es sometido a las corrientes marinas, es sometido al viento. Cuando ya pierde el control la tripulación, eso sucede con un buque, un barco.
y sencillamente se mueve y pierde el control, no sabe para dónde va. En medio del mar, pues ver el mar es muy lindo, es asombroso, impresionante, pero estar en medio del mar a la deriva debe ser terrible, debe ser espantoso, debe ser angustiante, porque pueden pasar unos minutos, unas horas, pueden pasar días o pueden pasar meses y una persona morir ahí en medio del mar por deshidratación, por falta de alimento, por falta de agua, etcétera, ¿cierto? Pues así sucede espiritualmente. ¿Cómo te parece? Cuando una familia está sin Dios, parece un bote a la deriva, en un mundo de oscuridad como es la tierra. La tierra está en un mundo de oscuridad. Alguien podría decir, pero bueno, ¿y la familia? Si papá se fue, está solo mamá y los niños. Entonces, Dios es un Dios de bondad y misericordia, que nos ama a todos, y Dios desea sostenernos a todos. Y hay madres que parecen padres también y avanzan con sus hijos. Mientras pongamos la mirada en el Señor, Dios nos ayudará. Amén. En Efesios 2, 1, 4, ¿cuál es el tema entonces de esta noche? Por favor, volvemos a la pantalla. ¿Cuál es el tema de esta noche? Una casa bendecida. ¿Cuántos deseamos una casa bendecida? Amén. Estamos hablando más que de una construcción física, de una construcción espiritual. Entonces, como un punto 1 hablábamos de eso, de una familia sin Dios que parece un barco a la deriva. Por eso miramos ahora Efesios 2 del 1 al 4. Deseamos todos una familia bendecida, pero veamos qué dice la Biblia también. Dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? De este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es él? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos como en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, como éramos, hijos de ira. O sea, no estábamos bajo la bendición de Dios. Dios nos encontró igual que el barco, a la deriva, para allá y para acá, expuestos a ser destruidos, a ser ahogados, a morir. Y dice la Biblia, era muertos ya, espiritualmente hablando, en delitos y pecados. Y dice la Biblia lo mismo que los demás. Así Dios nos encontró a nosotros y también encuentra a muchas personas. A nivel individual estoy hablando. Y a nivel individual una persona se casa con otra que está en la misma condición. que pasa? Pues anda peor la familia, a la deriva. Y Dios desea que entendamos eso, la gran necesidad de disponernos para ver de dónde Él nos saca. ¿Por qué sucede eso? 2 Corintios 4:4. ¿Por qué hay tanta familia que puede estar tan expuesta y tan destruida? Hoy, por ejemplo, en las noticias, al mediodía escuché una noticia que decía, y era de Colombia, y pasan unos militares ahí, las fotos de jóvenes de más o menos 32, 35 años, con esposa e hijos, un joven con esposa y 2 hijos. Y las noticias lo enviaron sin entrenamiento y lo mataron en campaña. Por allá lo enviaron a un lugar y el mismo hombre, dice la noticia, llamaba a su mamá y le decía: tengo miedo de ir a ese lugar. Y sí, precisamente murió. Así como eso, queda una familia con solo mamá y 2 niños, con dolor y tristeza. ¿Cuántas cosas se oyen de continuo por ahí así? Qué bueno que entonces desde la palabra lo sepamos entender y lo miremos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces diga conmigo: el Señor me encontró también como un barco a la deriva, y su misericordia me alcanzó. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, muchas personas, familias enteras completas, pueden estar así a la deriva y estar buscando en sus fuerzas subsistir, y la luchan con toda, de día y de noche, con toda, con tal de alcanzar propósitos que se quedan acá, y sin querer se vuelven ídolos para estar en la tierra.
Y lo único cierto es que una familia sin Jesús está perdida. Una familia sin Jesús, ¿qué? Está perdida, está expuesta a ser destruida. Es una realidad todo esto. Entonces, ¿cuánta necesidad de volver los ojos al Señor? ¿Quién enceguece? ¿Quién intenta detener al ser humano para que no escuche la palabra, para que la persona no venga a una iglesia cristiana, para que no se lea la Biblia? Satanás. Miren lo que dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién enceguece a aquel que dice: me ocupo en tantas cosas y no creo en Dios? El mismo diablo. Cuando una persona toma esa actitud de querer ser independiente de Dios, entonces el mismo enemigo viene y enceguece el entendimiento para que no vea la gloria de Dios. La luz de Jesús no venga a su corazón y no pueda comprender y viva así expuesto a ser destruido. Entonces el Señor hoy nos llama y nos dice: es necesario que permanezcamos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿a cuántos Dios nos encontró así a la deriva? ¿Solo a 3? ¿A cuántos? A mí me encontró así. Mi familia Dios la encontró así. Subsistimos gracias a Dios. Subsistimos gracias a Dios. Y hoy estamos de pie gracias a Él. Pero si hubiésemos seguido como éramos antes, sin Él, ya no habría familia. Yo seguramente estaría muerta físicamente también, como Dios me encontró. Amén. Entonces, es necesario ser agradecido. Di conmigo, es necesario ser agradecido. Entonces, una familia sin Dios, digas, como un barco a la deriva. Punto 2, hay diferencia entre la familia que solo oye y la familia que se compromete con Dios. Porque bueno, ya estamos acá. Ya el Señor nos trajo. Estamos oyendo la palabra de Dios. Pero hay diferencia entre una familia que solo oye y una familia que se compromete con Dios. Amén. Entonces veamos cómo la presencia de Dios es el tesoro más grande que un ser humano pueda tener. La presencia. La presencia no se compra en ninguna parte. Uno compra ropa, zapatos, compra un perfume, compra el mercado. Pero la presencia de Dios no se compra. La presencia de Dios viene, nos busca, y el que quiere, la abraza. ¿Cuántos alabamos a Dios? Alabamos al Rey porque es bueno. En 1 Samuel 7, versículo 1 y 2 dice la Biblia: vinieron los de Kiriat Jearim, a ver, lean conmigo, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 20 años pasaron. Y toda la casa de Israel, ¿qué hacía? Se lamentaba en pos de Jehová. O sea, ¿no estaban felices? 20 años teniendo allí el arca donde se manifestaba la presencia de Dios. Pues ¿cómo te parece que así sucedió? Vemos cómo después de que el arca del pacto es entregada por los filisteos y precisamente el pueblo de Israel tiene que ir a tomarla, la traen y la llevan a la casa de Abinadab. Y Abinadab era un sacerdote levita. Solo los levitas podían ministrar en el arca del Señor, en la presencia de Dios, la tribu de Leví. Y Abinadab era un sacerdote de ellos. Y dice la palabra, santificó a Eleazar su hijo. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Y qué hizo él? Dice, duró 20 años allá, pero la gente se lamentaba y estaba triste, como si no hubiera arca allá, como si Dios no estuviera por ahí. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sentir el oído de Dios hace rato, pero como que no pasa nada. Qué bueno que meditemos espiritualmente sobre esto. Qué bueno que entendamos lo importante que es atender al llamado de Dios. Así duró 20 años el arca en ese lugar.
Y así puede suceder con muchas personas y familias que puede Dios haber llamado hace poco, pero también puede haberla llamado hace rato. Y pasar todo ese lapso de tiempo sin ver la gloria de Dios, sin ver respuestas de Dios, sin ver puertas cerradas que no convienen o puertas abiertas que sí convienen. Y pareciera que Dios es Dios de una religión y no Dios de una relación. ¿Cómo te quiere Dios a ti? Diga, en una relación, no en una religión. Amén. Entonces vemos cómo realmente Abinadab no valoró la presencia de Dios. Abinadab era el sacerdote, pero a veces, escucha, alguien llamado por Dios se puede acostumbrar a la presencia, a lo bueno, a las bendiciones. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Me ha bendecido Dios en esto y en esto, y me acomodo. Y ese primer amor empieza a menguar. Empieza a suceder. Eso le pasó a Abinadab. Empezó a debilitar su relación con Dios. Y ¿saben una cosa? Eleazar debió ser un niño cuando llevaron el arca a su casa. Y seguramente Abinadab descuidó enseñarle a sus hijos el valor que tenía la presencia de Dios en ese lugar. Medía más o menos 1 metro de largo el arca y más o menos medio metro de alto. Y tenían que colocarla en un lugar muy especial, respetar y honrar, porque ahí estaba la presencia de Dios. Sin embargo, para él de pronto descuidó su enseñanza y los niños desde pequeños se acostumbraron a ver como un mueble más, aquí como esta mesa, o este atril más, o la silla de la casa, ya el televisor de la casa. Así como es, se volvió la presencia de Dios allí al arca. ¿Para cuánta gente puede pasar lo mismo? La presencia de Dios volverse como un mueble más. Cuando quiero, la utilizo, y cuando quiero, la dejo. Eso le pasó a Abinadab. Sencillamente entró en familiaridad. Y cuando alguien entra en familiaridad, pierde el respeto a Dios. Tengamos cuidado con eso. ¿Cuántos estamos recibiendo la palabra? Cuando hay familiaridad, a veces se confunde con la intimidad, y no es intimidad. Intimidad, al contrario, una persona que tiene intimidad con Dios cada día tiene más respeto a Dios, cada día desea hacer más lo correcto, ser más obediente con el Señor. Pero cuando hay familiaridad, pasa lo que a veces pasa con la familia. No se valora, los hijos de pronto no valoran a los padres como debieran hacerlo, o los padres no valorar a los hijos como debieran hacerlo, o el esposo no valorar a la esposa que tiene como debiera hacerlo, o la esposa no valorar al hombre que tiene a su lado. Y entonces nos acostumbramos a tratarnos ahí ordinariamente, no como al principio en medio del enamoramiento, tanto detalle, tanto amor, tanta palabrita, tanta cosa. Dios quiere que ese primer amor permanezca también con Él. Cuando se entra en familiaridad con Dios, se puede pues sencillamente perder ese primer amor. Lo que antes una canción conmovía y podías levantar las manos y adorar, ahora ya una canción no me toca. Así adore al Señor con esa belleza de temática que tiene. Cuando alguien entra en familiaridad, las palabras pueden ser poderosas y profundas, pero me pasan de largo, a mí no me tocan. ¿Sabe por qué? Porque la persona entró en familiaridad y se está muriendo espiritualmente. Amén. Eso le pasó a Abinadab, eso es bíblico. Y Dios deja todo eso en la Biblia para que uno se mire ahí. La palabra de Dios es un espejo donde yo tengo que mirarme y saber, aunque no me gusta esto y Dios mismo me está confrontando con lo que me habla, mejor paso la hoja, mejor no escucho esto. No, debemos ser valientes y humildes a la vez para aceptar que nosotros a veces fallamos, que a veces nos equivocamos, que a veces nos descuidamos, que a veces descuidamos la belleza del llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí. Amén. Entonces,
Dios, mientras adoraba al Señor, hubo un momento aquí que el Señor me dijo, y familiaridad no es solamente eso. Cuando alguien entra en familiaridad ya no me valora igual, ya no me respeta igual, llegar a la hora que quiere es igual, sentir rencor por alguien es igual. Pues tengo un enojo y puedo, mañana lo arreglo, pasado mañana. Eso es familiaridad. O sea que no me importa lo que Dios dice. Dios me dice, no deje que el sol se ponga sobre el enojo, no le dé lugar al diablo. No, pero eso mañana lo arreglo, dejémoslo así por esta noche, que haya problema esta noche y para que sienta un poquito lo que está pasando. O sea, la carne está ahí dominando, todavía la carne decide. La voz de Dios se oye de lejos. Entonces Dios nos llama hoy a cuidar la presencia de Dios. Amén. Mirar con descuido y con desdén el llamado de Dios es debilitar el oído hacia Dios. Entonces orar hoy no importa. Dios sabe que no tengo tiempo, Dios sabe que ando muy ocupada u ocupado. Entonces por la noche estoy tan cansado, cansada. Bueno, mañana. La persona se vuelve religiosa y se apaga el Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó con Abinadab. Y los niños crecieron jugando, de pronto hasta molestando ahí al lado del arca, y de pronto no supieron que ellos no podían tocarla. La carne no puede tocar la presencia de Dios. Solamente uno podía tocarla. ¿Y sabe quién era? El sacerdote. Solo él. Y por eso, por el descuido, por caminar con descuido, de cualquier manera, como si Dios no nos mirara. Y Dios dice que todo está descubierto a sus ojos, que todo está tan desnudo delante de Él, nos conoce tan perfectamente a todos. Entonces, hoy nos llama y nos dice el Señor, no es un cambio de lugar lo que te da crecimiento, no es un cambio de sitio, es un cambio de corazón, es un cambio de visión, es un cambio de actitud hacia Él, lo que realmente nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ninguno aquí podemos justificar, no es que ando tan ocupado que no tengo tiempo para ti. El tiempo nos lo da Dios, y Dios quiere que aprendamos a darle el primer tiempo cada día. ¿Para qué? Para que Él sea honrado, para que sea valorado, que esa presencia de Dios envuelva la casa. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos alabamos a Dios? El libro de Oseas, Dios quiere que la casa sea bendecida y que el Espíritu de Dios se mueva en medio de la familia, que los niños no queden expuestos para que Satanás haga lo que quiera con ellos, porque los niños pequeños no saben orar, y si alguien no les enseña, pues los niños van a crecer así, como pasó con los hijos de Abinadab, con solo a oídas, pero no veían el obrar de su papá. Amén. Entonces en Oseas 4:6 dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 7:1 y 2, luego dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, que dice la Biblia, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Nos justificamos delante de Dios con cosas terrenales cuando Él es el que te da la vida y me da la vida a mí. Entonces no podemos decirle, porque no hay tiempo, yo no tengo tiempo de leer la Biblia, y menos de enseñársela a la familia. Dios dice que lo que uno siembra cosecha. Entonces qué bueno que si amamos a nuestra familia, sembremos lo mejor. Amén. Dice la Biblia que si nos olvidamos de Él, Él se olvida también. No porque no nos ame, sino porque uno se vuelve indiferente. Y en un pacto trabajan dos. Cuando alguien se casa son dos. Y si tenemos pacto con Dios somos dos. No es Él solo. Él ya lo hizo todo por ti, por mí. Depende de ti, depende de mí, si caminamos firmes o no. Amén.
Entonces, recordemos la necesidad de dejar que el Señor nos capacite de verdad para tener una relación cercana a Dios. De nada sirve, 100 años pasaron ya. ¿Cuánto hace que tenías 5 años? Tú, 10, 15. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos tienes hoy? ¿Han pasado? Parece que fue ayer. Sigue volando el tiempo, ¿verdad? Y se va, dice la Biblia, y se va el tiempo. Y la vida se va. Y no podemos llegar a Dios y decirle: Señor, no tuve tiempo. Amados, recordemos lo que pasó en 2 Samuel 6 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 Samuel 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, mira cuando llevaban el arca por primera vez. David lleva el arca sobre un buey, sobre un carro tirado por 2 bueyes, y ponen el arca sobre ese carro y empiezan a jalar el carro, y los bueyes que casi tropezaban y tumbaban el arca que iba ahí. Entonces dice la palabra: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Quién era Usa? Usa era un hijo de Abinadab. Escuchen, ¿dónde estaba el arca? En la casa de Abinadab, pero Usa era hijo de él. O sea que él creció y él no entendió eso. Su papá no le enseñó: no hay que tocar el arca, la presencia de Dios es santa, debemos valorarla, respetarla y obedecerlo. Por eso, medio que vio lo natural, hasta que se cae el arca, voy a tenerla, y le mandó la mano sin pensar a él. No pensó en nada de eso. Seguramente o no lo escuchó o lo ignoró o se le olvidó, y se dejó guiar más por lo natural que por lo que Dios decía. Dios dijo: solamente uno va a tocarla, el sacerdote. Él, Usa, no tenía por qué hacerlo, aunque era hijo de él, no era él el autorizado. Metió la mano y murió al instante, ahí, delante de todos. ¿Qué nos enseña Dios? Tengamos cuidado cómo lidiamos lo santo, cómo lidiamos lo que Dios nos llama a vivir y lo que Dios nos llama a hacer. Amén. No podemos, por ejemplo, servir en una red en descuido. No, es que no tuve ni tiempo hoy de pensar en Dios, tuve tanto trabajo que llegué así. No, saca tiempo para Dios. Amén. Una red no es un relleno, es un lugar de adoración. Allí también está el arca. La presencia de Dios también se manifiesta en este lugar, porque es la palabra la que es compartida en este sitio, y la debemos valorar, ir y honrar de acuerdo a lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, Usa quiso ayudar, se le olvidó: no puedes tocarla. ¿Y qué pasó? Murió. El descuido y la falta de temor de Dios, la falta de escucharlo, lleva también a muerte espiritual. ¿Cuántos dicen amén? La falta de temor de Dios lleva a destrucción. Abinadab tenía el arca en la casa, pero no se veía la bendición porque era un descuidado. Entonces vemos cómo Usa muere. ¿Sabe por qué murió Usa? Diga conmigo: por familiaridad. Medita. ¿Por qué murió Usa? Por familiaridad, porque tocó lo santo a su manera. Dios te llama a ti y a mí a caminar con Él a su manera, no a la tuya ni a la mía. Es a la manera de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Nos encuentra a todos a la deriva, pero empieza a llamarnos y enseñarnos para que nuestros pasos se enderezcan y Él pueda realmente guiar la casa. Amén. Esto le sucedió a Abinadab y a su familia. ¿Qué recibió? Entonces él diga: dolor, sufrimiento y esterilidad. Esterilidad espiritual. No se manifestó la presencia de Dios, y al contrario, vino muerte. Amados, Dios nos llama hoy a tener cuidado. David, al ver eso,
sintió miedo. Él quería llevar el arca cuando la llevaba sobre los bueyes a Jerusalén, pero al ver que Usa murió, sintió un impacto y dijo: no, toca llevarla a la casa de Obededón. Obededón no era sacerdote. ¿Saben quién era él? Él era un portero, como un ujier. Aquí. Sin embargo, el rey dijo: es Obededón, es en la casa de él. Y lo llevan a la casa de él. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Biblia enseguida? Segunda de Samuel 6, 10 y 11. ¿Qué dice la Biblia? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obededón en Geteo. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. ¿Hubo una diferencia? 3 meses comparadas a 20 años. 20 años de caminar con Dios, pero sin ver la gloria de Dios. 3 meses con reverencia, con respeto, con amor, con deseo de hacer su voluntad, deseando consultarle a Dios todo, no independientes, en una casa, papá, mamá, el niño quiere hacer su voluntad. ¿Y tú qué haces? Espera un momentico, ven a hablar conmigo. ¿Para dónde vas? Papá y mamá desean que el niño o la niña sean obedientes, que los tengan en cuenta. ¿Cuánto más Dios desea que tú y yo lo tengamos en cuenta? Lo honremos y lo valoremos. Sí, deme la plata, deme todo lo que usted puede darme, pero nos vemos luego. ¿Qué se llama eso? Ingratitud. Ingratitud. Eso es caminar casi en la carne. Y Dios nos llama hoy a automirarnos cada uno, para oír la voz de Dios y tomar la posición de Obededón. Eso es lo que Dios desea. Mira esto, seguramente Obededón pudo escuchar mientras el arca estuvo en medio de los filisteos. Hubo tremendas plagas, hubo muchas cosas, mucha gente murió. Cuando el arca estaba allí en medio de los filisteos, que ellos se la robaron, ¿qué no pasaba? ¿En cuáles ciudades? En Asdod, Gad y Ecrón, exactamente. Esas 3 ciudades se vieron sometidas a continuas plagas por causa de que ellos tenían ahí la presencia de Dios. Habían robado el arca. ¿Qué no les pasó? Ellos ya andaban: por favor, vénganse, vengan y se llevan el arca, no queremos tenerla aquí. Y así fue literalmente. El pueblo de Dios tuvo que ir por el arca. Ellos no fueron capaces, no pudieron entregarla porque más gente se moría. Entonces Dios hoy nos llama a nosotros también a acatar, a tener en cuenta esto. Lo que sucedió a Usa también le trajo temor a él, temor de Dios. Lo que sucedió en Bexemés también, hubo una mortandad tremenda por lo mismo. Entonces seguramente él dijo: no, a mí no me va a pasar esto también. Yo voy a valorar la presencia de Dios. Si estar con Dios es tan extraordinario, yo voy a cuidar esa presencia. El Dios Todopoderoso vino a mi casa y empezó a enseñarle a sus hijos quién era el que estaba ahí, quién se manifestaba ahí. Amén. Entonces, qué lindo poder entender esto, que Obededón no vio peligros físicos, no vio destrucción física. ¿Sabe qué vio él? La gracia derramada de Dios. Cuando alguien quiere buscar a Dios y obedecerle y acatarle, Dios desea derramar abundante gracia sobre él y sobre ella. ¿Cuántos deseamos esto? La abundante gracia de Dios, porque Él es un Dios lleno de gracia, es un Dios lleno de favor y nos ama profundamente. No quiere obligarnos a seguirlo, pero si nos llama, desea que seamos sus hijos, y no sobrinos ni nietos, sino hijos de verdad. Alabado sea Dios. Por eso hay una pregunta para ti y para mí. ¿Qué casa deseas tú vivir? ¿La de Abinadab o la de Obededón? ¿Cómo deseas tú que sea tu casa? Tanto la personal como la de la familia. Porque si hay uno fiel y firme con el Señor, Dios extiende la misericordia a toda la casa. Amén.
Entonces Dios desea hoy que entendamos esto. Es necesario valorar el llamado que Dios nos hizo. Dios te llama y te dice, es necesario valorar el lugar que te doy. ¿Y cuál es ese lugar, hijo? ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Entonces ese lugar de hijo es siempre. Dios no tiene hijos mientras estemos con vida aquí en la tierra. Dios tiene hijos por la eternidad. Desde ahora, diga, y para siempre. Por eso anhela que en tu casa y en mi casa de verdad se sienta la presencia de Dios, y que los niños puedan vivir ese aprendizaje porque lo ven en los mayores. Deuteronomio 6, 6, 7, ¿qué dice la Biblia? Y estas palabras, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice la Biblia? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios quiere que los adultos seamos tan responsables con los niños. ¿Cuánto anhela Satanás robarnos los niños? Destruirlos, meterles tantas cosas contrarias a la verdad y a la bondad de Dios y volverlos perversos siendo niños. Vale la pena que tú, papá, tu mamá y todos los adultos, los mayores, hermanos mayores, nos dispongamos a ser canal de bendición para levantar niños sin temor, niños seguros, niños confiados, que cuando se enfrenten a la vida solos sean capaces de lidiar la vida. Que si se va papá y mamá de esta tierra, ellos puedan lidiarla solos. Amén. Seguros y confiados, sin tener que ser esclavos de nadie, solamente esclavos por amor a Dios. Amén. Entonces dispongámonos hoy a hacer esa luz, que los niños te vean orar, que los niños escuchen de ti la palabra de Dios, que los niños escuchen tu bendición, que los niños te sorprendan en el cuarto orando papá y mamá juntos, que los niños sean llamados. Lo que tú siembres desde que ellos son pequeños, nunca el diablo se lo podrá robar. Amén. Dispongámonos entonces a volver como hizo David. ¿Sabe qué pasó con David? Tan pronto David vio que este hombre obededón, por su actitud tan diferente a la de Abinadab, había sido tan bendecido, ¿qué hizo? Entonces vino a llevar el arca. Ahora sí la llevo a Jerusalén. Pero ¿sabe una cosa? ¿Con qué actitud? Con arrepentimiento. Él reconoció, yo la llevaba a mi manera, la presencia de Dios, ahora la voy a llevar con todo mi corazón. Él se arrepintió y volvió a hacerlo como Dios quería que lo hiciera, no en sus fuerzas, sino de acuerdo a su dirección. Dios te llama a ti y a mí también a llevar la presencia de Dios como Él lo quiere hacer, no a tu manera ni a mi manera, no con familiaridad, con respeto, con honra, dándole a Él el primer lugar. Si así tú y yo lo hacemos, tu familia estará segura.